Esta tarde, como dijo el pastor, nuestra primera charla se llama El Gran Reinicio y vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con dónde estamos hoy en nuestro país, en nuestra experiencia nacional y en nuestra experiencia espiritual personal. Así que inclinemos la cabeza e invitamos una vez más a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Agradecemos, Padre Celestial, por la bendición del sábado y la comida para el cuerpo y el espíritu. Ahora, Señor, mientras pasamos algún tiempo mirando juntos el tema de este gran reinicio, Padre, le pido a tu Espíritu Santo que hable a través de mí y luego para mí y para tus guías. Ojalá tu alma susurre en nuestros corazones. Este es el walkie-talkie interior. Señor, te ofrecemos estos momentos y agradecemos anticipadamente por las bendiciones en nuestras vidas hoy y la próxima semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Han oído hablar del término gran reinicio? Sí. Bueno, este es nuestro viaje para hoy. Vamos a ver el primer gran reinicio, luego vamos a ver el segundo gran reinicio, luego vamos a ver el último reinicio. Así que no soy muy imaginativo cuando se trata de la estructura de las cosas, pero sé que la gente recuerda las cosas como 3 en lugar de 4. Si das 2 puntos a un total, pensarán que no puedes pensar en 3 y creerán que estás dando menos. Así que 3 es la mejor opción para recordar cosas. Haremos el primer gran reinicio, el segundo, y luego lo llamaré el reinicio final. Tal vez debería llamarlo el tercer reinicio, la congelación de la memoria. Hoy veremos el primer gran reset y el antiguo Egipto. Así que este no es un mapa particularmente preciso del Nilo. En el norte se encuentra el mar Mediterráneo y debajo están todas las ramas. Ese es el delta del Nilo. La tierra de Gosén tiene muchos pequeños ríos que se bifurcan del Nilo. Este es el delta del Nilo, la tierra más fértil de Egipto. Entonces el Nilo corre todo el camino hacia el sur, a través de Tebas, hasta las antiguas ciudades egipcias, hasta las grandes cascadas en el extremo sur. Debajo está escrito Muber, esa es la costa y el mapa de Sudán, es la frontera donde estaba Saddam. El antiguo Egipto se construyó alrededor del Nilo. Hoy en día, en la década de 1950, construyeron aquí una enorme presa llamada la presa de Aswan. Esto impidió la inundación anual del Nilo. Así que ya no tienen una inundación anual del Nilo, sino que cada año, durante 4 a 5 mil años, el Nilo se inundará. Por lo tanto, cuando hablas de Egipto, esto se llama Alto Egipto y aquel se llama Bajo Egipto. Los reyes dicen que aquí está Tebas, aquí está el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Es la sede del Palacio Real. Así que el Alto Egipto está en el sur y el Bajo Egipto está en el norte. El río Nilo es esencial para beber, pescar y nutrición y es la arteria principal para los viajes en Egipto. Hay una fotografía moderna del Nilo. De hecho, el río Nilo fue la base de toda la economía y civilización egipcia. Hay pirámides allí. Durante miles de años el Nilo se ha profundizado cada año entre julio y noviembre. Se transmitirá desde Etiopía. En Etiopía, la ciudad moderna de Yartum, 2 ríos Nilo se encuentran, el Nilo Azul y el Nilo Blanco, y se unen en Jartum. Entonces fluyeron a través de Egipto como el Nilo. Así que Jartum es la confluencia de 2 afluentes del Nilo. Cada año, de julio a noviembre, el río Nilo se desborda, llevando una gran cantidad de suelo vegetal del corazón de África y todo el camino a lo largo del valle del Nilo, inundando las llanuras de inundación a ambos lados del río Nilo. Donde quiera que el Nilo se inundara, traía hasta 2 pies de este lodo fino. Esta es la capa superior del suelo. Esto hace que las orillas del Nilo sean muy fértiles. Así que puedes ver en este mapa, a ambos lados del Nilo tienes una corta llanura de inundación y luego tienes las orillas del desierto. Por lo tanto, donde quiera que se encuentren las orillas del desierto no hay inundaciones. Pero en otros lugares hay millas de inundaciones en ambas direcciones, a ambas orillas del Nilo. Cuando el agua retrocedió, dejaron esta gruesa, esta llanura aluvial de 1 metro o 2 de espesor, gruesa capa de limo. Allí es donde cultivan sus granos. Este es el origen de los granos en la antigua civilización egipcia.
Egipto era una parte esencial de la producción mundial de alimentos. Controlando Egipto se controlaba el Imperio Romano. No es casualidad que Julio César se convirtiera en el amante del último faraón, Cleopatra, ya que quería controlar el suministro de alimentos de Egipto. Quien controlaba Egipto controlaba el suministro de cereales de Roma, pues la mayoría crecían en el Valle del Nilo. Así que la inundación del Nilo, como se dice, la inundación del Nilo fue muy importante para las civilizaciones antiguas. Los egipcios han sido la superpotencia mundial durante más de 1000 años. Así que toda su economía se basa en la inundación del Nilo. Así obtenían su comida, exportaban alimentos y ganaban riqueza. Los sacerdotes egipcios eran muy inteligentes y tenían métodos para calcular, parecido a los economistas actuales, sabían cómo medir la altura de la inundación del Nilo cada año. Medirán la turbidez del agua, es decir, cuánto limo está llevado en el agua. Así que sabrán cuántos suelos está llevando aguas abajo. A partir de esto pueden predecir cuál será el cultivo anual. Son muy precisos en este aspecto, es del siglo IX. Ellos construyeron estas columnas junto al río Nilo, que fluiría por aquí con marcas en las columnas, dependiendo de lo alto que sea el agua. Ellos saben exactamente cuánta agua fluye por el Nilo. Hoy día tenemos expertos, dinero, CNN y Fox, y ellos hablan de lo que hace la economía, las tasas de interés, si vamos a entrar en una recesión, etc. Pero los egipcios tienen el mismo sistema de predicción aquí. Tienes otro papel en el Alto Egipto. Tenían los pasos que tenían y cortaron junto a las cascadas del Nilo, cortaron estos escalones hasta el borde del agua y luego midieron. Puedes ver las pequeñas marcas a la izquierda. Esto es alrededor del año 4000 a.C. Medirán cuánta agua pasa y cuánto limo hay en el agua. Basándose en esto, junto con sus matemáticos, sabían exactamente cuáles serían las cosechas de ese año. Una vez que saben cuánto alimento habrá, será como si la Reserva Federal subiera o bajara las tasas de interés. Saben cuánto será la oferta monetaria. Por lo tanto, la economía egipcia se fundamenta en la inundación anual del río Nilo. Así que tenemos marcadores muy específicos que indican lo alto que va a ser la inundación. Si la inundación obtiene buen suelo, saben que si hay demasiada agua y no hay suficiente limo, entonces el buen suelo allí se arrastrará. Saben que si hay un exceso de limo en la inundación y no hay suficiente agua, entonces el limo solo puede llegar hasta el nivel superior del Nilo y no extenderse. Así que conocen la combinación correcta, así que obtendrán una buena cosecha para la economía nacional. Ahora, estas personas son bastante sofisticadas en lo que hacen. Un día el faraón tuvo un sueño, o más bien 2 sueños. Mira, puedes observarlo en la pantalla. Fue cuando José relató el sueño. Pero Faraón tuvo un sueño. En el primer sueño aparecen 7 vacas bien alimentadas. Salieron del Nilo y comieron hierba, y luego comieron 7 plantas. Lo siento, 7 vacas magras salieron del Nilo, se comieron vacas gordas, y las vacas magras siguen siendo magras. En el siguiente arroyo, Faraón vio 7 espigas de maíz bien comidas, y junto a ellas aparecieron 7 espigas ligeras y delgadas. 7 espigas de maíz delgadas comen espigas de maíz bien nutritivas, y las espigas de maíz flacas siguen siendo flacas. Faraón sabía que estos sueños estaban relacionados con no saber lo que significaban. Preguntó a sus sabios y a los sabios de Babilonia 3000 años después, que no sabían o no querían saber la interpretación del sueño. Sospechaban que no eran buenas noticias, pero no querían traer malas noticias al rey, porque la frase «no dispares al mensajero» se basaba en hechos históricos reales. Recuerda la narrativa de Nehemías en el capítulo 1 de Nehemías, cuando éste visitó al rey Artajerjes de Persia. Entonces el rey dijo, «¿Por qué estás triste, Nehemías? Porque no puedes presentarte ante el rey con el ceño fruncido, porque podrían ser ejecutados. Tienes que acercarte al rey con una sonrisa». Por eso, cuando Joab y su ejército mataron a Absalón, dijo, ¿quién irá a contarlo al rey? Asahel, uno de sus sobrinos, dijo, voy a contarle al rey y preguntarle. Pero fue rechazado por un soldado etíope a quien el rey no le importaba. Que corra y le diga a David la noticia, porque podría ser ejecutado, no que tú recuerdes esa historia.
Bueno, entonces ideas como no disparar al mensajero tienen una larga y sangrienta historia. Este es un modismo especial en inglés. Entonces Faraón supo que había tenido un sueño. Él sabe que es importante. El sabio parecía incapaz de contarle el sueño hasta que finalmente el camarero... Recuerda, dijo que cuando yo estaba en la cárcel había un joven esclavo, un niño hebreo, que me interpretó el sueño. 3 días más tarde sería enviado de vuelta al palacio. Yo también. También interpretó el sueño del panadero, diciendo que la cabeza del panadero sería cortada en 3 días. Verás, perderá la cabeza para poder interpretar los sueños. Entonces José se apresuró a salir del palacio directamente al rey. En el camino tuvieron que afeitarle la barba. El texto es claro. Ellos tuvieron que afeitarse a José porque a los egipcios no le gustaba la barba. De hecho, los egipcios se afeitaron todo el vello del cuerpo. Eso es como los jeroglíficos, las fotos de los egipcios. Ellos tenían esto. Estas pelucas en los egipcios eran básicamente calvas. Lo harán y luego crearán pelucas artificiales para ponerse en la cabeza. Entonces José llamará al palacio, Faraón explicará su sueño, Faraón da la interpretación, José da la interpretación y las palabras que dice están en la pantalla. Y José dijo a Faraón, el sueño de Faraón es el mismo. Dios le había revelado a Faraón lo que iba a hacer. 7 buenas vacas, 7 años, y 7 buenas orejas, 7 años, los sueños son uno. 7 años fueron las 7 vacas delgadas y feas que aparecieron después de ellas, 7 años de destrucción por el viento del este. Han vivido 7 años de hambruna. Sí, como le dije al faraón, Dios le había mostrado a Faraón lo que planeaba hacer. Habrá 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, y luego 7 años de hambre, y el año de abundancia en la tierra de Egipto será olvidado, y el hambre la devorará. Así que hoy nuestros economistas están tratando de predecir el próximo trimestre. Este es el pronóstico económico de Joseph para 14 años y acaba de describir lo que sucederá con la economía egipcia en 14 años. Si Joseph estuviera vivo hoy, sería el comentarista de noticias mejor pagado, ya que CNN, Fox Business y Squawk Box le contratarían. Quizás puedan predecir hasta el próximo trimestre, pero la mayoría de ellos son conjeturas educadas. Joseph dijo que habrá 7 años de cosecha agrícola. Esto significa que estoy explicando cómo se verá el agua y su turbidez. Habrá 7 años magníficos. En los siguientes 7 años, los niveles de agua serán bajos. No hay mucha tierra en ello. Esta es la sorprendente predicción de José y el rey. ¿Está Julie impresionada? Faraón supo que José tenía el Espíritu de Dios y hizo a José gobernante de todo Egipto, segundo después de Faraón. Así que el trabajo de José era prepararse para la hambruna que vendría. Comenzó a construir enormes almacenes y graneros en todo el país. También implementó el primer impuesto sobre la renta. Dice que la tierra ya no será conocida debido a la hambruna que vendrá, porque va a ser doloroso. El doble sueño del faraón significa que Dios ha decidido el asunto y lo traerá pronto. Y ahora escogerá Faraón a un hombre sabio y le pondrá sobre la tierra de Egipto. Faraón pondrá supervisores sobre la tierra y tomará la 1/5 parte de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que recojan todo el grano del próximo año de abundancia y lo acumulen bajo la autoridad de Faraón y lo sirvan de alimento en todas las ciudades para que se conserven. Los alimentos deben dejarse para la tierra. David hizo sufrir 7 años de hambre en la tierra de Egipto para que la tierra no fuera destruida por hambre. Fue uno de los primeros impuestos sobre la renta registrados en la historia, con una tasa directa del 20% sobre todos los productos en Egipto. Así que José propuso 7 años y nosotros tenemos 7 años. Habrá un impuesto sobre la renta del 20%. El impuesto sobre la renta nos permitirá ahorrar suficientes alimentos para poder sobrevivir a los próximos 7 años de hambruna. Entonces, ¿qué sucedió? Las Escrituras nos dicen que los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto han terminado, como José predijo. Cuando interrumpió el sueño, dijo Bennett, y comenzaron 7 años de hambre, como José había dicho. Había hambre en todas las naciones, pero había alimento en toda la tierra de Egipto. Así que Faraón vio que los 7 años de abundancia habían llegado, pero todos sabían que en estos 7 años de abundancia tendríamos 7 años de hambruna. Así que cada uno almacena tanta riqueza como sea posible en términos de alimentos.
Usted sabe, básicamente están preparando, usted sabe, enlatado, preparando y limpiando en seco, liofilizando todo lo que queda. Están poniendo comida. Guardaban la comida en la bodega de su jardín y todo lo que quedaba, porque sabían que se acercaban momentos difíciles. Así que yo no soy necesariamente un preparador, pero de todos modos hay algunos buenos consejos en estas historias. Prepárate para el futuro cuando se anticipen tiempos difíciles. Creo que los mormones están pidiendo a todos que tengan un año de comida enlatada en cada hogar, porque están tomando un artículo como su fe, porque saben que los tiempos difíciles eventualmente llegarán y lo mejor es estar preparados. Así que llegaron los tiempos difíciles y entonces tenemos el primer gran reinicio en la historia de la economía mundial. Esto es lo que dice la historia en Génesis 47, 43 a 14. Porque la hambruna era tan grande que no había pan en toda la tierra. La tierra de Egipto y la tierra de Canaán estaban en hambre. Y José recogió toda la plata que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que habían comprado. Entonces José tomó la plata y la llevó a la casa de Faraón. Así que la primera etapa de la pobreza del pueblo egipcio es que si quieres comida, tienes que entregar todo tu dinero y todos entregan todo su dinero. El primer año consiguieron comprar sus propios alimentos de las reservas que habían dejado. ¿Está lloviendo? Oh, gracias a Dios, se va a enfriar. Sí, hace un poco de calor aquí hoy. Así que estoy agradecido de que la lluvia nos enfríe. Desde Michigan tenemos distintas percepciones de lo que es caliente y frío. Bueno, la primera etapa del gran reinicio es que todos deben entregar todo su dinero. La siguiente etapa del gran restablecimiento es en el siguiente versículo. Cuando el dinero para la tierra de Egipto y la tierra de Canaán se acabó, todos los egipcios vinieron a José y dijeron, danos comida, ¿por qué deberíamos morir delante de tus ojos porque nuestro dinero se ha ido? José respondió y dijo, dame tu ganado, y si tu dinero se acabó, te daré grano a cambio de ganado. Entonces trajeron el ganado a José, y José les dio comida a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. En aquel año les proveyó alimentos a cambio de todo su ganado. ¿Me oyes aún afuera? Sí. Ok. Así que el primer año todos entregaron su dinero, y el segundo año José dijo, ahora quiero todos tus animales, porque no puedes pagarlos con dinero. Ahora quiero llevar tus animales, ahora mismo. ¿Qué significa ganado doméstico?, preguntó él. Caballos, ovejas, ganado y burros. En el antiguo Egipto no hubo registros de caballos antes de la dinastía 15, y luego en la dinastía 15, Egipto fue gobernado por lo que ahora llamamos los gobernantes hicsos. Ellos eran un pueblo de la actual Palestina, y esta es la primera vez que el Estado egipcio tiene un registro de caballos. José siguió un carruaje y finalmente los hicsos fueron expulsados por la dinastía 16. Después veréis a Moisés y su historia, así que el hilo de la historia aquí es ¿por qué no tenemos la historia de José en los registros egipcios? Porque el texto dice que había caballos. En retrospectiva, los egipcios odiaban a los invasores de Hexos. Ellos borran toda la historia, fingen que nada pasó. Así que cuando la Biblia dice que José les dio comida por caballos, sabemos que los primeros caballos llegaron con los hicsos. Está bien, pero en esta historia, la mayoría de los jueces, José, llevaron sus caballos, sus ovejas, sus vacas y sus asnos. Entonces, ¿qué significa esto en una sociedad agraria? Si tomas a la gente ovejas, vacas, cabras, etcétera, básicamente les estás privando de su producción básica, sí. Así que tomó su dinero y ahora tomó su burro, que es su Ford F1 de los años 50. Se llevó sus caballos. Quiere llevar sus cosas al mercado. Esa era la carretilla de A1CB, 2CB que tenían entonces. También se llevó a sus animales. Así que sistemáticamente los mantiene en la pobreza a cambio de alimentos. El siguiente párrafo dice esto. Cuando el año terminó, vinieron a él al siguiente y dijeron, no podemos ocultarlo a mi señor, pues todo nuestro dinero se ha gastado y el ganado es de mi señor. No queda nada en la vista de mi señor excepto nuestros cuerpos y tierra.
Vamos a morir delante de tus ojos. Nosotros y nuestra tierra intercambiamos a nosotros y nuestra tierra por alimentos, así que ahora se tratan como esclavos para obtener comida. Dijo que nosotros y nuestra tierra seremos esclavos del faraón. Danos la semilla para que vivamos y no moramos, y para que la tierra no sea desolada. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para faraón. Todos los egipcios vendieron sus campos, porque el hambre era severo, y la tierra se convirtió en faraón. En cuanto al pueblo, los hizo esclavos de un lado a otro de Egipto. Así que este es el primer gran reinicio económico en nuestra historia. Esto es un desastre económico. La economía se derrumba, no hay empleos y todos quieren la seguridad social del gobierno. El gobierno dice, está bien, entregue todo su dinero. Entonces el gobierno dice entregar todos sus vehículos, entregar todos sus medios de producción, entregar todos sus negocios. Usted es dueño de cualquier cosa que genera valor económico y esas cosas serán dueñas de los estados. Finalmente, en esta etapa dicen que nos den nuestras tierras, así que vamos a ser inquilinos de nuestra propiedad. Ahora puedes tener nuestra casa y también podemos tener nuestros cuerpos. Te vendemos como esclavos para que ya no tengamos nada, pero seguiremos viviendo porque tenemos comida. Alguien ya me ha pronunciado el lema moderno relacionado con esto: no tendrás nada y serás feliz. Este es el gran reinicio de Klaus Schwab, el encantador presidente del Foro Económico Mundial. Siempre parecen elegir a alguien que parece un villano de Bond, al nuevo presidente del Foro Económico Mundial, con un ojo izquierdo congestionado, y así sucesivamente. Parece un personaje de una película de pesadilla, pero creo que es el jefe del gigante del chocolate Nestlé en Suiza. Dijo que la gente no tiene derecho a tener agua limpia. Bueno, usted sabe, si esa es la actitud del jefe del Foro Económico Mundial, estamos en problemas. De todos modos, el punto es que el faraón ahora tiene un gran reinicio de la sociedad egipcia. En 3 años, la gente pasó de tener su propia tierra, tener su propio ganado, tener sus propios caballos y burros, a poder planificar sus vidas en 3 años de desastre económico. Ya no lo tienen. No tenían dinero, ni ganado, ni ovejas, ni asnos, ni caballos, ni carros, ni bienes, y ahora están vendidos a la esclavitud. Como dice el Foro Económico Mundial, no tendrás nada, pero serás feliz. Están felices porque tienen comida. Están agradecidos de tener comida. En estos días, como hoy justamente, también poseen el estado profundo que proclama que solo existen tierras sacerdotales. José no lo compró porque los sacerdotes tenían una asignación fija de Faraón y vivían de la asignación que Faraón les había dado. Por lo tanto, no vendieron sus tierras. Cuando José era primer ministro, Faraón le dio una joven como esposa, hija de un sacerdote egipcio. Entonces José se casó con una familia sacerdotal egipcia. Los sacerdotes eran muy poderosos porque podían predecir el futuro con las corrientes del Nilo. Pero además de esto son expertos en las diversas artes ocultas. Entonces Faraón tenía cierto respeto por los sacerdotes. No se meterán con el sacerdote. Ya sabes, cuando Moisés vino a Faraón y convirtió el Nilo en agua, y Faraón miró a los sabios y dijeron, esto es algo que podemos hacer. Convirtieron el agua en sangre. ¿Recuerdas esa historia? Cuando Moisés arrojó su vara a la tierra, los sabios afirmaron que podían hacerlo también, y al arrojar su vara, ésta se convirtió en una serpiente. Así que Faraón respetaba profundamente a los sacerdotes. Estos tenían mucho poder, siendo, se podría decir, el núcleo de Egipto en ese tiempo. José se casó con la clase sacerdotal. Si él va a grabar las tierras propiedad de la clase sacerdotal, también debe renunciar a las tierras de su propia familia, lo cual descartamos. Esto es conocido como una práctica económica en la modernidad. Proyecto de ley del Congreso. Sí, hay incisiones e incisiones de interés especial. No hay nada nuevo. Entonces José dijo a Pedro, dirigiéndose al pueblo, hoy te he comprado a ti y a tu tierra para Faraón, y esta es la semilla para ti. Y darás ahora a Faraón una quinta parte de la cosecha de la tierra, y darás 4 peces como alimento para ti y para tu familia, como alimento para tus hijos. Ellos dijeron, nos has salvado la vida, que sea agradable a mi señor, o seremos esclavos de Faraón, o no aprenderemos nada, estaremos muy contentos. Entonces José estableció un estatuto sobre la tierra de Egipto hasta el día de hoy, para que Faraón tenga un quinto. Solo la tierra de los sacerdotes no se convirtió en Faraón.
Curiosamente, José impuso un impuesto del 20% durante los 7 años de buena cosecha, pero solo era para ahorrar alimentos para sobrevivir a 7 años de hambruna. Pero cuando cayó la hambruna, José extendió el gravamen, imponiendo permanentemente un impuesto del 120%. Así funcionan los impuestos en muchas civilizaciones. Los gobiernos introdujeron impuestos como medidas de emergencia y luego continuaron para siempre. Cuando el gobierno dice, como cuando yo crecí en el Reino Unido, cuando el gobierno pone un edificio prefabricado en el aula de Azure, dicen que es solo una reglamentación temporal. ¿Sabías que estaba allí hasta que Jesús vino? Estas cosas temporales que le pido al gobierno que haga nunca son temporales. Moisés, José hizo lo mismo aquí, y este impuesto temporal de 7 años fue el 20% de la tierra, y un 5% fue a Faraón inmediatamente después de la crisis de 7 años, que él extendió indefinidamente. Joseph, esto se asemeja bastante a los políticos contemporáneos en esta narrativa. Este es el primer gran reinicio. Ahora dice que hay hambruna en la tierra. La historia continúa con la excepción de la hambruna que ocurrió cuando Abraham e Isaac fueron a Gera a ver a Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se apareció a Isaac y dijo, «No descenderás a Egipto para morar como extranjero en la tierra que yo te mostraré. Ahora estaré contigo y te bendeciré, porque te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, y cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham». Había hambruna en la tierra, e Isaac quiso descender a Egipto para comprar comida. Entonces Dios le apareció en un sueño, diciendo, «No bajes a Egipto a comprar comida. No tienes que ir allí. Usted necesita permanecer en lo que los romanos llamaron Israel moderno o Palestina. Usted necesita permanecer en la vida rural de Palestina y criar sus ovejas y ganado en el campo. Sin embargo, no lleves a tu familia a Egipto». Egipto fue el centro económico del mundo antiguo. Hay oportunidades financieras para Isaac y su familia. Hay productos de lujo esperándolos en Egipto. Hay abundante comida. Tienen una variedad de alimentos en Egipto. Antes de la historia de José y la de Jacob, Dios le dijo a Isaac, una familia indicó, no lleves a tu familia a aquellas ciudades de Egipto, quédate en el campo, quédate en tu tierra para vivir. Jacob, usted lee la historia de Jacob y José cuando el hambre golpeó a Jacob. Cada vez que Jacob necesitaba comprar grano, lo compraba con plata, pero también con alimentos. Además de tener sus propias aceitunas y miel, también había unas cosas por las que pagó, así que lo encontramos en esta historia. Pero Jacob e Isaac lograron mantener a su familia intacta durante el primer gran reinicio. Al mantenerse lejos de las principales ciudades del mundo antiguo y vivir en el campo, básicamente eran capaces de alimentarse, incluso cuando lo necesitaban. Mientras tanto, envió comida al faraón, así que él también tiene sus propias obras locales en Canaán. Como bien sabemos, se avecinan 7 años de hambruna y dificultades económicas. Jacob lo sabría porque estaban en las principales rutas comerciales. Sabrán que han habido 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Todo el mundo antiguo sabía lo que sucedió en Egipto. Jacob no mudó a su familia a Canaán para enfrentar los 7 años de hambruna. Eligió quedarse en el campo lejos de los problemas y ahí es donde él y su familia sobreviven. Jacob y su familia no fueron vendidos como esclavos en los 7 años de hambruna. No han perdido sus tierras ni han perdido sus cosechas, no han perdido nada. Si quieres una advertencia sobre dónde y cómo vivimos, debemos vivir de la manera más autosuficiente posible. Si vives en un pequeño apartamento de 500 pies cuadrados en Manhattan con alimentos para un día en la nevera, estás en problemas si la cadena de suministro se interrumpe. En esta historia, Jacob se aleja de los grupos económicos y de las promesas de comida gratis. Se alejó de las tentaciones morales y económicas que ofrecía Egipto. Él vive en el campo. Esto le permitió sobrevivir al primer gran reinicio. Este es el primer gran reinicio. A veces pensamos en estas historias de la Biblia como lo hizo José. Quiero decir, José era un hombre increíble, pero lo que hizo al pueblo de Egipto tuvo consecuencias catastróficas durante los próximos 2000 años, porque todavía pertenecían al faraón durante el período de Cleopatra. Debido a lo que José hizo, la gente fue esclavo durante cientos de años. Esto nos lleva al segundo gran reinicio, que es algo que estamos experimentando hoy.
Al igual que la clase gobernante de Egipto, los sacerdotes y los faraones estaban muy conscientes de que habría 7 años de buenos años y luego 7 años de desastre económico. Hoy en día, nuestras élites políticas, económicas y bancarias globales son plenamente conscientes de que el segundo gran reinicio es inminente y no podemos hacer nada para evitarlo. Si no me creen, a principios de esta semana hubo una imagen de un reloj de la deuda nacional con una variedad de números. Usted sabe cuánto cuesta comprar unos huevos, cuántas personas están desempleadas y otros factores. Pero usted mira en la esquina superior izquierda la cifra oficial para la deuda del Tesoro estadounidense a principios de esta semana era de 36.7 billones, 36.7 billones. Ahora estamos aumentando la deuda nacional en 1 billón cada 3 meses. Esto está más allá de nuestras peores pesadillas. Cualquiera puede ver el reloj de la deuda en línea y la deuda aumentará independientemente de quién controla el Congreso o la Casa Blanca. Ahora, la deuda oficial puede alcanzar los 37 billones de dólares, pero esta cifra no incluye los pasivos legalmente vinculantes, como Medicare, seguridad social, pensiones médicas, etc. La cifra real es de casi 200 billones de dólares. No tenemos forma alguna de pagar nuestras deudas. Básicamente imprimimos dinero para pagar la deuda de hoy, y cuando imprimimos dinero creamos más deuda para mañana. Este es un problema a largo plazo. Esto no fue causado por Obama, Biden o Trump. Esto fue causado por 50 años de que el Congreso no pudo llegar a fin de mes. Nos guste o no, las gallinas reciben su retribución. Está sucediendo ahora ante nuestros ojos. Este es un problema a largo plazo, la deuda nacional de los Estados Unidos. Ahora, hay 2 maneras de pagar la deuda nacional. Usted tendrá un incumplimiento duro, lo que significa decirle a sus acreedores que no les pagará. Esto llevaría a una catástrofe económica y a la pérdida de confianza en todo el sistema bancario. Por lo tanto, nuestros políticos han elegido la única alternativa disponible, que es el incumplimiento gradual. En un incumplimiento suave, usted permite que la inflación sube, porque cuando la inflación sube, erosiona el valor real de la deuda nacional. Seamos realmente honestos aquí. Si tienes $1,000 en el banco en enero de 2020, puedes comprar aproximadamente $1,000 o alguien me dio uno hoy. Si puedes adquirir 1,000 por $1,000 el 1 de enero de 2020. Hemos perdido acumulativamente unos 25% de nuestro poder adquisitivo en dólares por la inflación de los últimos 4 años. Por lo tanto, para el año 2025, $1,000 ahora podría comprar 750 en lugar de 1,000. Si su salario no cambia, significa que ha perdido su valor en un 25% en el sistema económico en el que vivimos. Los salarios de la mayoría de las personas no han aumentado un 25% en los últimos 4 años. Esto significa que ahora usted tiene menos valor en el sistema económico. Usted ha sido degradado. Bueno, cuando usted ahorra y la inflación está entre el 5 y el 10%, la inflación está erosionando el poder adquisitivo de su dólar. Esto significa que quienes viven con ingresos fijos caen en la pobreza año tras año. Es una simple realidad económica. No puedes evitar las matemáticas. No importa que Trump, Biden o Obama estén en el poder. Se trata de un problema a largo plazo que madurará este año. Hay varias razones por las que esto ha sucedido este año. Cuando hablan de ir a Fort Knox y revalorizar el oro, no hablan mucho de la revalorización del oro, pero la revalorización del oro es en realidad una depreciación del dólar y de la deuda. Esto es lo que ellos llaman la realidad económica. En los últimos 4 años, hemos confiscado más de $300,000 millones en bonos del Tesoro estadounidense que Rusia tenía durante el conflicto en Ucrania. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son fundamentales para el sistema financiero mundial desde que se separaron del patrón oro en 1971. ¿Qué es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Cuando los gobiernos venden deuda, cuando dicen que necesitamos recaudar $1 billón para nuestro presupuesto nacional, venden bonos del Tesoro. Esos son bonos, se llama el mercado de bonos. La gente compra bonos del Tesoro estadounidense proporcionando al gobierno los fondos necesarios. Luego reciben un pagaré del gobierno, se llama el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Solía ser papel, ahora son solo unos y ceros en algún disco duro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos garantiza que después de 10 años el gobierno reembolsará el dinero a una tasa de interés de 4% o 5%.
Con la inflación entre el 3 y el 6%, poner $1 millón en un bono del Tesoro australiano podría resultar en una pérdida de más del 30% del poder adquisitivo en 10 años. Nadie quiere comprar bonos del Tesoro de los EU, porque perderían dinero. Esta es la piedra angular del sistema financiero mundial. Los gobiernos de todo el mundo comercian los bonos del Tesoro de los Estados Unidos como garantía. Nigeria puede usar su deuda nacional para pagar por el petróleo de Arabia Saudita. Los bonos del Tesoro estadounidense son activos de nivel 1 en el sistema financiero global. Entonces, en 2022 confiscamos $300.000 millones en bonos del Tesoro de Rusia y convertimos el sistema financiero SWIFT en armas. Quizás algunos de ustedes no estén directamente involucrados en SWIFT, pero con AFM, cada vez que realizan transferencias bancarias en el extranjero, siempre es a través de SWIFT en el sistema de transferencias sociales. Fue controlado por los Estados Unidos y el Reino Unido y fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso durante la Guerra Fría, nadie interfirió con el sistema SWIFT y todo el mundo utilizaba SWIFT para transferir dinero a nivel mundial. Pero en 2022, por primera vez en 70 años, lo convertimos en armas. Excluimos a Rusia del sistema SWIFT y confiscamos sus bonos del Tesoro estadounidense. ¿Qué ha hecho el resto del mundo? Dicen que ya no vivimos en 1950. Los países BRICS han establecido un sistema de transferencia global totalmente independiente llamado Enbridge. El resto del mundo ahora puede transferir dinero sin pasar por Estados Unidos. Están desarrollando su propia moneda respaldada por oro para comercio. Ya no necesitan dólares. ¿Cuál es el efecto neto de esto? El efecto neto es que el mercado del Tesoro estadounidense está en profundos problemas. Esto implica que si el gobierno quiere recaudar fondos para pagar sus deudas, ¿quién comprará esas deudas? China, Japón y el Reino Unido son los tres principales compradores de deuda. Con los aranceles impuestos, China, Japón y el Reino Unido han decidido que ya no comprarán bonos del Tesoro de Estados Unidos. Hemos perdido al mayor comprador de deuda. Para junio de este año, más de $6 billones vencerán y necesitamos refinanciarla. Cuando emitimos estas deudas, la tasa de interés era del 0%, y ahora la tasa de interés de los bonos del Tesoro es de 4.5 a 5%. Entonces, nuestra deuda se vuelve de repente más cara. Ahora, estoy hablando de muchas cosas económicas aquí. La conclusión es que cuando usted tiene una crisis de deuda, cuando nadie está comprando su deuda, sus tasas de interés tienen que dispararse muy altas para atraer a los compradores y su moneda cae drásticamente de la noche a la mañana. La Reserva Federal tiene una gráfica de nuestra deuda para el año 2020. Este es un ascenso imparable. No podemos detener el aumento de la deuda. Lo que sucedió simultáneamente durante ese tiempo fue que así es como funciona el dinero en los Estados Unidos. Así que en el extremo izquierdo de 1913, la columna de oro, el dinero está completamente respaldado por oro. Puedes convertir tus dólares en oro. Si tienes un dólar que vale $0.42, está respaldado por oro. Supongamos que el Congreso fija la tasa de cambio de una onza de oro en $1. Ya sabes, si vas al banco y dices que quiero dinero, quiero oro por este dólar, te dan oro. Entonces, pero en 1913 la ley de la Reserva Federal fue aprobada y comenzamos a cambiar al efectivo en lugar de dinero respaldado por oro. En 1933, con la Orden Ejecutiva 61-2 y la confiscación del oro, el efectivo aumentó hasta el 25% de la oferta monetaria de durante la Gran Depresión. El oro cayó al 75% en 1944. Con la Segunda Guerra Mundial llegando a su fin, surgieron los llamados acuerdos de Bretton Woods, que fueron el sistema económico y bancario después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era el núcleo del sistema económico mundial y nos convertimos en la moneda de reserva del mundo, no la libra esterlina. El efectivo ahora representa el 60% de nuestra riqueza y el 40% es oro. Nixon estuvo presente en el año 1971 y ello dio lugar a la decisión de abandonar el patrón oro. Ahora empezamos a obtener entradas numéricas. Luego vino el efectivo, el oro cayó al 10%. Hoy la mayor parte de su dinero es digital. Casi nadie tiene oro y hay poco dinero en efectivo. Casi nadie tiene dinero en efectivo. Casi nadie tiene oro, todo es digital. Tenemos la ilusión de la propiedad y nuestra riqueza no es más que una ilusión. De hecho, es posible que no tengamos nada. Usted podría estar pensando, oh sí, mi cuenta bancaria. Sin embargo, una vez que depositas tu dinero en el banco, ya no tienes control absoluto sobre él. Usted presta su dinero al banco. Usted es un acreedor no garantizado.
Después de la reforma bancaria de Obama, después de la crisis bancaria de 2008. Entonces, si ese banco quebra y ahora no tienen un rescate, pueden tomar sus depósitos para rescatar al banco. No podemos hacer nada al respecto. Así que cuando depositas dinero en el banco, en realidad estás dando dinero al banco y diciendo que si algo va mal con tu sistema bancario, vas a tomar mi dinero. Fue un proyecto de ley aprobado por el Congreso después de la crisis financiera de 2008. Si tengo suerte, probablemente recuperaré unos centavos en un dólar. Cuando piensas que tienes propiedad o digamos tu fondo de jubilación, tu 401k, tu 401k existe en el mercado de valores y la mayoría de la gente. Cuando está en el mercado de valores, usted no posee nada en el mercado de valores. Más del 90% de los valores estadounidenses son propiedad de compañías fiduciarias depositarias o acciones públicamente entrenadas y cotizadas públicamente. Por lo tanto, cuando usted compra acciones en un fondo mutuo, usted está en la parte inferior de la lista de picoteo. Por lo tanto, si algo sale mal en el mercado de valores, si hay un colapso o quiebra, los bancos y las instituciones financieras han presentado reclamos contra sus activos mucho antes de que usted lo haga usted mismo. Por eso hablamos de la ilusión de que tenemos riqueza. Si no lo tienes, no lo tienes. Esta es la línea final aquí. Así que lo que estamos viendo es un buen reinicio que se ve en este gráfico, que es un gráfico muy interesante. El rojo representa la compensación de los trabajadores y el amarillo la productividad de la economía estadounidense. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la abolición del patrón oro por parte de Nixon en 1971, los salarios y la productividad de los trabajadores aumentaron. Son paralelos entre sí. Esto significa que en las décadas de 1940, 1950 y 1960 se podía alimentar a una familia con un solo ingreso. Un ingreso puede comprar una casa y mantener a una familia. Esto es lo que ocurre en los Estados Unidos. Luego abandonamos el patrón oro y la remuneración de los trabajadores se estancó, pero la productividad siguió aumentando. La brecha aquí, en lugar de accesorios, es una gran cantidad de ganancias en lugar de fluir a los trabajadores de las empresas estadounidenses. Actualmente, el 1% más rico de la sociedad estadounidense posee más del 50% de todos los activos del país. Así, el sistema económico está desmoronándose. Lo que esto te dice es que desde 1971 hasta ahora no puedes mantener a tu familia con un ingreso fijo. Todos sabemos que eso es verdad. Ahora tienes que tener 2 personas trabajando a tiempo completo y tal vez un trabajo a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Todos vivimos de sueldo a sueldo porque fuera del patrón oro y la devaluación de la moneda, con la pérdida de poder adquisitivo, los dólares que se obtienen significan que las ganancias ya no van a la gente, sino a las empresas. Por lo tanto, nos enfrentamos a un ciclo de la deuda nacional. Así que ahora necesitamos emitir más deuda porque hemos dejado que el gasto gubernamental se salga de control. Así que necesitamos emitir más bonos del Tesoro este año. Más bonos del gobierno significa menos demanda, ya que la demanda de esta oferta no es ilimitada. Para lograr esto, necesitas tasas de interés más elevadas para atraer demanda. Las tasas de interés más elevadas implican mayores pagos mensuales en la deuda nacional. Es un círculo vicioso. Estados Unidos está entrando en un ciclo de deuda catastrófico. Nuestra deuda es excesiva. Estamos en un ciclo de deuda desastroso donde el servicio de la deuda es la partida más grande del presupuesto federal. Y está ahí. Entonces, cada vez que la tasa de interés sube, también sube la cantidad de dinero que pagamos en la deuda. Esto conduce a un gran reinicio. Así que la consecuencia del ciclo de la deuda es la flexibilización cuantitativa. Si no encontramos suficientes compradores para comprar nuestra deuda este verano, la Reserva Federal tendrá que intervenir y quizás comprar entre 2 y 6 billones de dólares en deuda. Solo crearán ese dinero de la nada. Cuando creas 6 billones de dólares de la nada, todos los dólares en tu cuenta bancaria se devalúan al mismo tiempo. Así, la Reserva Federal utilizará la flexibilización cuantitativa para adquirir bonos del Tesoro de EEU. Esto ha llevado a una depreciación sistemática del poder adquisitivo del dólar y del valor del tipo de cambio. Esto aumenta la oferta monetaria, exacerbando los precios para los consumidores. La inflación más alta ha erosionado el valor real de la deuda nacional. Esto es lo que el gobierno quiere que reduzcamos, poniendo el valor real de la deuda. Pero la inflación más alta, .5, solo puede combatirse reduciendo la oferta de dinero, algo que no quieren hacer, o aumentando las tasas de interés, pero que también aumenta el pago de la deuda del país.
De cualquier manera, sus ahorros, salarios y pensiones perderán su valor real y todos nos enfrentaremos a la pobreza sistémica. Mi esposa dice que tengo una habilidad única para animar a la gente, así que espero que les den un aplauso adecuado esta tarde. No estoy blanqueando nada, pero lo somos. Ahora que la deuda es tan grande, algo debe cederse. Quiero darles un ejemplo de lo que sucede cuando su moneda cae de la noche a la mañana. En el año 96 estaba en Azerbaiyán y queríamos comprar un Jeep Waz. En ese momento comprar un Jeep Waz valía $12,000. En realidad era un buen vehículo todoterreno. Su centro de gravedad es relativamente bajo. Puede escalar pendientes empinadas mejor que la mayoría de los coches occidentales. La mayoría de nuestros SUV tienen un centro de gravedad muy alto. Por lo tanto, el centro de gravedad es bajo y es fácil de fijar. Con un martillo y un poco de cuerda de cáñamo puedes arreglar la mayoría de los problemas en estos autos. Queremos comprar uno por $12,000. De repente el rublo ruso cayó de 6 a $1, a 21 a $1 y finalmente a 60 a $1, todo en pocas semanas. Nunca en la historia de Estados Unidos hemos visto un colapso del dólar. Pero cuando vives en otro país, su moneda se derrumba frente al dólar. Hay un cambio inmediato de la noche a la mañana, un cambio dramático. Así que quiero comprar 6 de estos por $12,000. Entonces el rublo se derrumbó porque no pudieron encontrar compradores para la deuda del gobierno ruso, de 6 a 60 rublos. Me di cuenta de que, todavía fijan precios en rublos para estos vehículos. Así que ahora puedo comprar 6 Wise Jeeps por $12,000 en lugar de un Wise Jeep. Entonces, ¿qué crees que hice? Fui a comprar 6 Jeeps Wise. Ahora, ¿por qué debería comprar 6 Jeeps Waz? Te diré por qué comprar 6 Jeeps Waz. Porque cuando existió la Unión Soviética, la calidad de los automóviles era tan mala que nadie quería un automóvil completamente nuevo, porque cuando el automóvil salió de la línea de producción, se rompió. Quieres comprar un coche de 6 meses de edad porque el dueño tiene tiempo de asegurarse que el motor realmente funciona. Entonces, ¿estás de acuerdo, hermano? Sí. Así que compré 6 Jeeps Waze porque necesitaba 3 para repuestos y 3 para correr. Muy bien. Tuvimos muchas aventuras en esos camiones. El joven que estaba sentado allí con mi hijo estaba sentado en la parte trasera, Marty Phillips. Allí su padre y yo condujimos a través de Georgia y Turquía hasta Georgia. Armenia y Turquía iban a Azerbaiyán. Nos siguieron, algunos podrían decir, por un oficial de policía georgiano. Soy el último de esta larga fila de 6 Jeeps Waz y ahora vamos a caminar 35 millas para llegar a este cañón, la frontera turca. Había un coche de policía georgiana siguiéndonos con sus luces encendidas, sirenas sonando, y un pequeño policía georgiano colgado fuera de la ventana, blandiendo una escopeta. Miré al espejo retrovisor y pensé, me pregunto qué quería. Él no dijo nada, así que finjo que tal vez no quiera hablar conmigo, así que continué conduciendo muchas millas. Cuando llegamos a la frontera, este policía georgiano estaba muy descontento conmigo porque había excedido el límite de velocidad. Conducía a unas 35 millas por hora y él me gritaba. Se comunica muy bien a través de la barrera del idioma. Cuando estábamos conduciendo allí, un joven en la parte de atrás, su padre y yo estábamos hablando, y él dijo, mira tu billetera, ¿qué tienes? Miré mi billetera y tengo una nueva tarjeta de la biblioteca de la universidad. Tenía una tarjeta de biblioteca de la Universidad Argentina de Prat Advento. Así que sabemos qué esperar, se van a ir, quieren nuestras licencias de conducir. Así que nos detuvimos y él nos gritó, siempre es mejor jugar tontos, ya sabes, y al final nos pide la licencia de conducir. Así que hicimos una gran canción y baile, pero no queremos dar, no damos. Pero finalmente entré en mi billetera y entregué mi tarjeta de biblioteca del nuevo Bauer College. Mi amigo entregó su tarjeta de biblioteca de la Universidad Argentina Prat Advento. El hombre dijo que si vendrás a mi oficina a 30 millas de distancia mañana, podrás obtener tu tarjeta de biblioteca. Sabemos que solo quiere un soborno y nos dejará ir. No vamos a pagar sobornos. Esto es un completo bluff. Decidimos regresar mañana a buscar la licencia de conducir. No podemos ir a ninguna parte sin ella. Así que le di mi nombre. Creo que mi nombre es Mikhail Misha. Ese es Michael Mouse. Dirección Sunset Hollywood, Sunset Boulevard. En otra ocasión, yo era la dirección de Charles Windsor en el Palacio de Buckingham, así que, de todos modos, el tipo tomó mi tarjeta de biblioteca y se fue, cruzamos la frontera a Turquía y estábamos en el camino. De todos modos, el punto de la historia es que cuando la moneda se derrumba, como en Rusia, cuando subieron de 6 a 60 rublos de la noche a la mañana, no se puede comprar nada en la tienda porque nadie tiene dinero para comprarlo. Los bancos no tienen suficientes rublos disponibles.
Así que si vas al banco hoy con 100 rublos, te lo darán mañana antes de la crisis, te devolverán $100 y te devolverán 600 rublos. El cambio ha pasado de $100 por 6 rublos a 60 rublos por dólar. Ahora ves 6,000 rublos por cada $100 y no hay suficientes dólares, así que rublos. El banco se queda sin dinero a las 10 de la mañana todos los días. Para ponerlo objetivamente, si pasamos por lo mismo hoy, digamos que un Prius nuevo cuesta hoy 35,000, nuevo. Si pasamos por lo mismo, un Prius nuevo mañana superará los 200,000. Cuando aparece la banca, cuando hay una crisis de deuda y una crisis monetaria, la dieta, la demanda del nuevo Prius y toda la actividad económica se detiene. Así que lo que estamos viendo ahora es que esto es un gran reinicio similar al Egipto de José. La inflación es de facto una política federal. El gobierno está feliz de mantener la inflación en el 345% porque es efectivamente un impuesto a la gente y es un incumplimiento suave de la deuda nacional. Este año experimentamos una crisis en el mercado de bonos nacionales. Es crucial prestar atención al mercado de bonos, especialmente al de bonos del Tesoro estadounidense. Usted sabrá que el gobierno está trabajando duro para vender su deuda. La gente ya no quiere nuestra deuda porque sabemos que la inflación solo va a erosionar el valor de esta deuda nacional. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en el único activo de nivel 1, que es oro. Por lo tanto, los gobiernos de nuestro mundo de hoy saben que nuestro sistema de dinero fiduciario está muriendo ante nuestros ojos. Nos guste o no, nos enfrentamos a un reinicio global. El poder adquisitivo de la libra esterlina, el peso, el yen japonés, el euro, el dirham y el dólar se está muriendo ante nuestros ojos. Si no me crees, ¿estás pagando más ahora que hace 4 años? No es nada malo. Por ende, diversos gobiernos están adoptando sistemas monetarios innovadores, como las monedas digitales, las cuales, en algunos casos, están respaldadas centralmente. Por lo tanto, sabemos que el euro digital se lanzará en octubre de este año. Hace unas semanas anunciaron en Europa la libra esterlina, lo llamarán Brit-Non. Están introduciendo una libra digital en el Reino Unido para reemplazar la libra esterlina. El presidente Biden ha emitido una orden ejecutiva al respecto. Puedes leerlo allí. La orden ejecutiva se emitió cuando él era presidente, dando instrucciones a los ministerios de Tesoro y Justicia para que desarrollen mecanismos para que también podamos lanzar el dólar digital. Ya está en marcha la primera fase bajo el nombre de Reserva Federal. ¿Conoces el sistema FedNow? La infraestructura está en preparación. Trump sostiene que no será así, aunque la infraestructura está lista. Solo se necesitará activar el interruptor. Con una moneda digital no tendrás nada y serás esclavo del sistema, pero estarás feliz. Si usas monedas digitales, no puedes ahorrar fuera del sistema. ¿Por qué? Porque las monedas digitales están controladas por el gobierno. El gobierno puede decir que solo hay ciertos límites en lo que puedes ahorrar en tu cuenta bancaria. Por lo tanto, si en Europa se necesitan 4,000 euros para mantener a una familia durante un mes, el gobierno puede decir que con el nuevo sistema solo se ahorrarán 3,000 euros como máximo. Si sus cuentas y ahorros totales solo pueden ahorrar dinero para 3 semanas, significa que usted es un esclavo del sistema. Tienes que seguir trabajando. Si el gobierno quiere grabarte, simplemente deduce el impuesto del 10% de tu moneda digital. Cuando estuve en Chipre en 2006, el gobierno retiró de la noche a la mañana el 10% de las cuentas de todos del eurosistema. Nos despertamos pensando, ¿dónde está nuestro dinero? El gobierno lo retira y nadie puede hacer nada. Así que estas cosas suceden en la vida real, están sucediendo en Europa y también en otras partes del mundo. Son monedas digitales manipuladas. Así que nos guste o no, todos nos enfrentamos a un reinicio digital. Nos está llegando en Europa. Algunas de las propuestas son malas. Aconsejan que solo gastes euros a una cierta distancia de tu casa. De tener el poder de viajar y reducir las emisiones de carbono, no puedes volar a ninguna parte. Cada vez que vuelvo con United o American Airlines, el billete indica que produce tantas toneladas de CO2 por pasajero. Actualmente lo están monitoreando y midiendo, pero lo que monitorean y miden pronto controlarán. Establecerán límites de carbono para sus viajes anuales. Así, con las monedas digitales, el gobierno puede programar cómo se usa el dinero para que no se emprendan proyectos socialmente indeseables. Por ejemplo, pueden prohibirle comprar armas de fuego o municiones. Si apoyas la segunda enmienda, podrían prohibir la compra de ciertas obras literarias, causando controversia.
Ahora vale la pena invertir en literatura porque cuando Internet está completamente controlado y no se puede gastar dinero en literatura, todavía se puede renunciar. La literatura puede ser uno de los últimos sacerdotes que tenemos. Así que quiero animarles a comprar tanta literatura como puedas ahora y distribuirla tanto como puedas. Envíalo como una hoja de otoño, porque una vez en la estantería de alguien nunca podrá quitarlo. Distribuir la literatura tanto como sea posible. Por lo tanto, durante el primer gran reinicio, Jacob eligió vivir en el campo, lejos de los 7 años de prosperidad económica, y conservó su riqueza con monedas de plata que usó para pagar la comida. Hoy, el sistema bancario mundial entiende que los bancos centrales han estado comprando oro en cantidades récord durante los últimos 5 años. Si sigues el precio del oro es el canario en la mina. Los bancos están comprando tanto oro como puedan porque saben que cuando llegue el gran reinicio y el dólar no vale nada, lo que importa es cuánto oro tienes. Cuando Trump tuiteó la semana pasada diciendo que la regla de oro era la siguiente: quien tenga más oro establece las reglas. Trump entiende que no es casualidad que más de 2.000 toneladas de oro hayan fluido de Londres a Estados Unidos desde enero a marzo de este año hacia las bóvedas de la Bolsa Mercantil de Nueva York. Trump estabilizó nuestro oro porque sabía que el sistema del dólar estadounidense estaba muriendo y que habría algún sistema respaldado por oro en el futuro cercano. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses no prestan atención a eso. Pero si no tienes riqueza, no tienes independencia institucional, serás esclavo como los egipcios. Si tienes riqueza en la participación en países que viven fuera del sistema, entonces estarás mejor preparado para enfrentar lo que viene. Este es el gran reinicio que enfrentamos. Los lingotes de oro y plata no tienen riesgo de contraparte. Lo tienes. Si su banco quebra, o el dólar colapsa, o la inflación erosiona el poder adquisitivo del dólar, todavía tiene ese lingote de oro. Puede comercializarse globalmente sin temor a sanciones del gobierno federal de EEUU, y es aceptado globalmente como el último almacén de riqueza para todas las civilizaciones. La gran imagen de hoy es que estamos en medio de otro gran reinicio que conducirá a la esclavitud económica de aquellos que no están preparados y que nos llevará. Hay consecuencias en la pantalla. El efecto del segundo gran reinicio es que la clase trabajadora no tiene nada que perder, por lo que no se preocupan demasiado. La clase media lo perderá todo y la élite social lo ganará todo. Este es el efecto neto del restablecimiento actual. Así que si te consideras de clase media, ahora tienes que perder todo. Si eres de la clase trabajadora y no tienes nada que perder, no te preocupes por las monedas digitales porque no tienes nada que perder. Si eres la élite social, si eres un dueño en este mundo como el dueño de Facebook o el dueño de Amazon, no tienes nada que temer porque te beneficiarás de este reinicio. Eso es lo que vamos a hacer. El primer reinicio fue en el Egipto de José. Ahora estamos experimentando un segundo reinicio. Así que ahora quiero hablar del tercer reinicio. Este reinicio es considerado el más crucial de todos. Antes de que Jesús regrese, Dios derramará su juicio sobre aquellos que son malvados, y antes de eso habrá 7 últimas plagas. Habrá una coalición persecutiva de iglesias escatológicas y estados dirigida por el Papa, que autoriza la falsa adoración y persigue a aquellos que son fieles a los 10 mandamientos de Dios hasta la muerte. En la última crisis, el capítulo 18 de Apocalipsis describe un colapso económico global que destruyó el comercio mundial y la Babilonia espiritual. ¿Por qué motivo Dios toma acción contra la Babilonia espiritual? Puedes encontrar pistas en Apocalipsis 18, versículos 5 y 24. Se menciona que Dios juzgó a la Babilonia espiritual debido a que sus pecados se han acumulado hasta el cielo. Dios ha recordado estas transgresiones y ha descubierto en ella la sangre de los profetas y santos, así como la sangre de todos los muertos en la tierra. Por lo tanto, Dios ve la persecución de sus santos y Él juzgará a las fuerzas espirituales de este mundo que cooperan con las fuerzas económicas de este mundo en la persecución de los santos de Dios. Dios conoce el suyo y algún día hará justicia a aquellos que han dado sus vidas por Él. Hay buenas noticias. Jesús habló del gran reinicio que todos tenemos que experimentar para sobrevivir a la crisis final y entrar en el reino de Dios. Jesús afirma esto en Juan 3, 3 y 5 muy enfáticamente. Os digo, ¿qué puede ver el hombre si no nace de nuevo? Jesús respondió acerca de Dios: de cierto os digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu.
Entonces, a nivel personal, el último gran restablecimiento que ustedes pueden controlar directamente, incluso hoy en día, es mi necesidad y nuestra necesidad de nacer de nuevo para que podamos ver el reino de Dios. No me interesa un reset económico que me convierta en esclavo, donde me dicen que no debes nada y que serás feliz. Estoy interesado en el Grand Reset. Un día no tendré que almacenar tanto oro como me gustaría y un día realmente caminaré por las calles doradas. Ya sabes, nadie almacena asfalto en su casa ahora. Consideramos el oro valioso hoy, oro y plata. Pero si recorremos calles doradas, Dios tiene algo más valioso para nosotros en el cielo. El restablecimiento final que realmente importa, que es eternamente importante, es la necesidad de renacer, y la necesidad de renacer todos los días. Este restablecimiento espiritual supone un bautismo emocional muy significativo y profundo. En Romanos 6 se menciona que simboliza nuestra transición de la antigua vida, la ascensión a la nueva vida en Jesucristo, y también el bautismo del Espíritu Santo. Es una comunidad cristiana a nivel corporativo. El Gran Reinicio incluye lo que la hermana White llama un reavivamiento de la piedad primitiva entre los que creen en Dios. Así que Dwight lo describió así. Ella dijo que la restauración de la verdadera piedad entre nosotros es nuestra mayor y más urgente necesidad. Ella continuó diciendo que no hay nada que Satanás tenga tanto miedo que el pueblo de Dios despejará el camino y eliminará todos los obstáculos para que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia que se debilita y una congregación impenitente. Si Satanás consigue su deseo al final de los tiempos, nunca habrá otro despertar grande o pequeño. Entonces, ¿qué necesito? Lo que más necesitamos es el gran reinicio, que es el reinicio espiritual diario, es decir, la necesidad de renacer diariamente. Como adventistas, creemos en la salvación diaria, revalidando mi relación con Dios cada mañana y pidiendo el bautismo del Espíritu Santo todos los días. Señor, eres tan bondadoso con tu Espíritu que purificas nuestras acciones y llenas nuestra vida con los frutos de tu Espíritu. Por lo tanto, este es el restablecimiento diario necesario para evitar almacenar oro en el futuro y, en cambio, caminar por calles doradas. 2 Crónicas 7:14 dice, «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces desde el cielo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». A lo largo de la historia de la salvación, el avivamiento siempre ha respondido a la oración. No encontrarás ningún avivamiento en la historia de la salvación que no sea en respuesta a la reunión de los santos en oración. Ya sea una reunión de estudiantes medievales, el movimiento wesleyano, el gran avivamiento de la Iglesia Episcopal del norte de la India del siglo XIX, o cualquier avivamiento histórico, el renacimiento comienza cuando la gente se une a orar, perdonarse y reconciliarse. Dijeron, «Señor, que no haya barreras entre nosotros y tú. Queremos recibir tu espíritu, sin deudas entre nosotros. Con las manos abiertas, estamos abiertos unos a otros». Nuestras manos están abiertas hacia ti y rogamos el derramamiento de tu Espíritu Santo. Para el avivamiento de nuestra iglesia necesitamos orar juntos constantemente. Señor, como iglesia deseamos y pedimos un avivamiento genuino. El restablecimiento final ocurre al abrir nuestros corazones al Espíritu Santo y buscar su plenitud. La hermana White menciona que la restauración de la verdadera piedad es nuestra mayor y más urgente necesidad. Por lo tanto, si te llevas algo de este día, es priorizar la restauración de la verdadera piedad en tu familia, corazón y hogar. Esa es nuestra mente, es mi mayor necesidad. Esta es nuestra mayor necesidad. Ella dice que debemos tener el bautismo del aceite sagrado de Dios, su Espíritu, porque es único para difundir el saque y la verdad. Es el Espíritu de Dios, el que acelera o otorga al alma la capacidad inanimada de apreciar las cosas celestiales y atraer sentimientos hacia Dios y la verdad. Este gran reinicio se manifestará en lo que llamaremos la última lluvia. Ella continuó diciendo que la controversia era grande y que el trabajo sería similar. Este es el día de Pentecostés, porque la primera lluvia ha caído y el Espíritu Santo ha sido derramado al comienzo del Evangelio. Estoy en Pentecostés para que esta semilla brote. Por lo tanto, este último anillo se considerará cerrado para la madurez de la cosecha. La gran obra del Evangelio no termina con la manifestación del poder de Dios ni marca su comienzo. Sin embargo, es una declaración sorprendente. Lo que hemos visto en Pensacoste va a suceder de nuevo. Ella continúa diciendo que las profecías que se cumplieron en el reinado anterior al comienzo del Evangelio no se cumplirán en el reinado posterior. Los siervos de Dios, iluminados y brillantes con devoción divina,
Correrán de un lugar a otro para proclamar el mensaje del cielo con miles de voces. Se darán advertencias, se harán milagros, los enfermos serán curados y signos y maravillas seguirán a los creyentes. Quiero ver ese día, y si quiero ver a Jesús venir de nuevo, tendré que pasar por este aguacero. Necesito renacer todos los días si quiero participar en el derramamiento de la lluvia después. Necesito unirme a mis hermanos y hermanas en mi área, en mi casa, en mi iglesia, para perdonarme unos a otros, buscar la reconciliación y orar a Dios como un grupo. Señor, da tu Espíritu Santo a nuestra congregación. Este es el mayor reinicio. Nosotros podemos participar. No podemos controlar lo que hace el Congreso o el presidente Trump, pero podemos controlar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Dios ha prometido que si pedimos al Espíritu Santo, usted lo recibirá. Si buscas el Espíritu Santo, encontrarás que si llamas a la puerta, entonces la puerta de tu corazón se abrirá a la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Así que la triple promesa que Dios nos hizo a través de Jesús, y luego Lucas, es que Dios está dispuesto a dar su Espíritu Santo a aquellos que lo piden. Tenemos la posibilidad de experimentar, tal vez en nuestro propio microcosmo, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia iglesia, el sabor de la lluvia posterior. Cuando Dios derramó un espíritu en todo el mundo, nos sorprenderíamos de lo que Dios hizo. Así que Dwight lo describe en otro lugar. Ella dijo que cuando la última lluvia derrame, las grandes piezas trabajadas por el hombre serán derramadas por el Espíritu Santo. Esta es una gran parte de la estructura de nuestra iglesia que va a ser arrastrada porque no se puede poner vino nuevo en una piel vieja, así que cuando la lluvia se derrama, algo increíble va a suceder. Pero podemos participar esta noche, podemos probar esto de antemano a través de la oración conjunta en nuestras iglesias. Padre, perdónanos. Que nos perdonemos unos a otros, que seamos un lugar seguro donde los nuevos discípulos de Jesucristo puedan experimentar el amor de Dios y el Señor. Danos tu Espíritu Santo, porque con tu Espíritu todo es posible, y sin tu Espíritu, un grupo de personas simplemente pasaría por los gestos. Esto es algo que podemos experimentar hoy. No tenemos control sobre estos reinicios económicos de los que estamos hablando, que serían catastróficos para muchos. Pero si participamos en un restablecimiento espiritual que requiere un renacimiento, tenemos la promesa de la vida eterna y ver a Dios trabajando a nuestro alrededor. Ese es el reset en el que quiero participar. Entonces, ¿cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, aquí solo unas pocas secciones y llegamos a la conclusión. El primer pasaje es Lucas 11, 9 a 13. Ahí está. Por eso os digo, pedid con intensidad y se hallará, y encontraréis, y decididamente se os abrirá la puerta. En este pasaje Jesús promete que si le pedimos al Padre el increíble don del Espíritu Santo, Él le dará el Espíritu Santo. Así que pida a Dios el Espíritu Santo todos los días. No sé con qué frecuencia dices la oración del Señor, pero realmente deberíamos hacerla todos los días. Danos hoy el pan diario y perdona a nuestros pecadores. ¿Con qué frecuencia se cometen crímenes? Probablemente todos los días. Si muero con pecados no confesados, ¿significa eso que estoy perdido o salvo? Lo entregaré a Dios, pero no quiero vivir con ese pensamiento. Así que rezo todos los días. Padre, perdona mis pecados como yo perdono a aquellos que me violan. Por lo que cuando oramos el Padre Nuestro, también pedimos el derramamiento del Espíritu Santo, que es como experimentamos el bautismo del Espíritu Santo cada día. Además, en Juan 8:29, Jesús describe su ministerio diciendo, «El que me envió está conmigo. Nunca me ha dejado sola porque siempre hago lo que le agrada». Todos los días, no solo pedimos los dones del Espíritu Santo, sino que también buscamos cumplir la voluntad de Dios. Cuando rezas en la oración del Señor, tu voluntad es en la tierra como en el cielo. ¿Qué parte del mundo puedo dominar? Solo mi propio, lo que pasa aquí, mi vida personal. Puede que no tengo mucho control en casa, pero al menos lo que está pasando en mi cabeza, lo que está pasando en mi corazón. Por lo tanto, cuando rezo para que tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo, el único lugar donde puedo ponerla en práctica es dentro de estas 4 paredes, en este cuerpo, en esta mente, en este corazón, como cuando rezo para que tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo. Estamos diciendo, Señor, hoy quiero hacer todo lo posible para hacer tu voluntad. Quiero que tu reino, tus principios, tus mandamientos reinen en mi vida hoy en día, y no mis deseos y inclinaciones caídos. Así que pedimos a Dios el don del Espíritu Santo. Siempre buscamos a través de la voluntad de Dios, teniendo un corazón completo, buscando en la gloria y la voluntad de Dios, orando para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra como en el cielo, lo que significa que estamos dispuestos a recibir el don del Espíritu Santo.
El Salmo 119:25 dice esto: mi alma está pegada al polvo. Resucitarme conforme a tu palabra. La palabra revive es la misma que la palabra inglesa antigua para quicken. Significa volver a dar vida. Cuando dice resucitarme según tu palabra, implica que estoy espiritualmente muerto. Pero una vez más me diste vida espiritual al leer tus palabras. Así que le pido a Dios que me dé el don del Espíritu Santo. Busco honrar la voluntad de Dios todos los días, darle gloria a Dios y permitir que Dios sea glorificado en mi vida y en las decisiones que tomo. Además, leo la palabra de Dios diariamente porque transforma la vida humana. Hablo de una vida espiritual activa, un caminar significativo y privado con el Señor. No solo viene a la iglesia y su Biblia acumula polvo durante la semana. Estoy hablando de leer sistemáticamente la Biblia todos los días. Está bien, si no estás seguro de dónde empezar, diría que en enero, el primer comienzo de Génesis 1. Descubre cuántas páginas tiene tu Biblia, divide por 365. Esta es tu lectura diaria de la Biblia. Leo 4 páginas de la Biblia todos los días. Cada año experimento el estado de la Biblia. Cada año. La mayoría de los años lo hago en octubre. Entonces tengo noviembre, diciembre para volver a leer el Evangelio. Entonces vuelves al libro de Génesis. Lo haces año tras año. Es asombroso lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y cuando lees la Biblia de esta manera, no tienes que buscar para saber cuál es la voluntad de Dios. Especialmente porque mi esposa y yo no hemos estado casados durante 25 años y medio. Si alguien me pregunta sobre algo en nuestra casa, como venir el próximo sábado por la noche, sé exactamente lo que dirá mi esposa, pero aún así tengo que preguntarle. ¿Es cierto, señor? Sí, no. Bueno, mi esposa dijo que salimos a cenar para mi aniversario de bodas. Sé que ella quiere ir al Jardín de Olivos. No necesito preguntarle después de 25 años, este es el Olive Garden, lo sé. Está bien. Del mismo modo, cuando caminas con el Señor y lees su palabra todos los días, no necesitas buscar el texto con frecuencia cuando los problemas te aparecen, al azar en tu vida. Usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios en este asunto, porque la lee con frecuencia. Estar familiarizado con la palabra de Dios significa que cuando surge un problema, sabes que es la palabra de Dios sin sufrir por ello. Así que pide a Dios el don del Espíritu Santo. Busca glorificar a Dios en las decisiones que tomas cada día. Llena tu mente con la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, verso 2, verso 1, dice que cuando Pentecostés llega plenamente, ellos están todos unánimes en un lugar. El Espíritu Santo es dado cuando esos discípulos están unidos en el amor por los que se han perdido. Su principal preocupación no es reparar las alfombras de la iglesia. Trae a la gente en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos unidos en el amor a los perdidos, tenemos la responsabilidad de servir a los que no tienen voz en nuestras comunidades. Tenemos la responsabilidad de llevar a todos al reino de Dios. Y eso es cuando el Espíritu Santo sabe, Dios sabe que puede derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que cuando estaba pastoreando, establecimos una meta de fe. Digamos que es el año 2000, no lo sé. Así que esperamos que este año haya 20 bautismos en una pequeña iglesia. Este es nuestro llamado a la fe. Oramos por ello, hablamos de ello, trabajamos por ello. Dios siempre nos bautiza 20 veces, tal vez más. Usted sabe lo que haremos A, B y C, pero Dios nunca nos trajo el bautismo de A, B y C. Los trajo de X, Y y Z en el campo izquierdo. ¿Por qué? Dios desea ver nuestro esfuerzo hacia la salvación de las almas, nuestro deseo de ganarlas y nuestra disposición a desarrollar nuestra iglesia. Al desarrollar nuestra iglesia, la dinámica del poder interno cambia considerablemente. Mucha gente no quiere que su iglesia crezca, porque en medio de la dinámica cambiante del poder, si vas a una iglesia de 50 personas, hay al menos 3 familias dominantes. Y las familias destacadas que han estado en la junta durante 20 años, si la iglesia crece hasta 100 personas, la próxima vez que se nombra el comité, esas 3 familias dominantes ya no tendrán la misma posición dominante y estarán descontentos con nosotros. A medida que la iglesia crece, las relaciones de poder cambian. Por eso, muchas personas prefieren ser importantes en pequeños grupos en lugar de ser poco notables en grandes grupos. De modo que, al estar unidos en amor por los perdidos y servir sacrificialmente a los mismos, mi experiencia en una iglesia rural muestra que testificamos el poderoso derramamiento del Espíritu Santo porque esa iglesia funciona como una verdadera máquina misionera. Todos están formando parte activa de la misión. Las personas se unen porque quieren ser parte de algo especial, algo más grande. Quieren ver a Dios en acción. No hay mejor lugar para llevar a cabo una misión para los perdidos que en Carolina del Sur o en cualquier otro lugar. Así que pide a Dios el don del Espíritu Santo. Siempre busca glorificar a Dios en cada decisión que tomes. Llenar vuestros pensamientos con la palabra de Dios, unidos en el amor de los perdidos. Cuando estamos unidos en nuestro deseo de llevar el Evangelio al mundo, el Espíritu Santo se derrama
Y Hechos 18 es testimonio del Evangelio. Jesús dijo, pero cuando el Espíritu Santo venga, recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Lo mismo ocurre en los extremos de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo es especialmente prometido a aquellos que dan testimonio. Así que seréis testigos de la resurrección de Jesucristo y de la palabra. La palabra testigo es martoreto, que viene de martus. Martoreto es el verbo de donde sale mártir. Cuando Juan o Lucas escribieron esto en los Hechos de los Apóstoles, uno de los testigos fue la persona llamada a la corte por las autoridades romanas y les pedían que ofrecieran incienso a César, diciendo, César es el Señor. Los cristianos dirán que no, sí, son antigüedades. Jesús es el Señor, y se les dirá que si no ofreces incienso a César, entonces te ejecutaremos, te arrojaremos a un león, te decapitaremos, te quemaremos, cosas así. Ser testigo significa testificar en un entorno legal donde todo está en juego. Esto es lo que significa la palabra testigo en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que debéis ser mis testigos, debéis testificar de mí, no importa cuál sea el costo personal. Seréis míos y seréis testigos de mí, yo soy el Señor resucitado. Volveré, independientemente de lo que la sociedad piense de usted o de las consecuencias sociales, políticas o personales de tomar una posición. Lenin lo entendió, ya sabes. Lenin dijo, Jesús cambió el mundo con 12 discípulos. Dame 100 marxistas comprometidos y cambiaré el mundo. Lenin entendió que el poder de un hombre condenado podía dar forma a toda una nación, por lo que debemos ser testigos, es decir, no solo los cristianos, cuando es cómodo, cuando es fácil, cuando es conveniente, cuando todo está en juego, cuando enfrentamos la pérdida de una carrera, la pérdida de una amistad, la pérdida de una familia. Esto es ser testigo de Jesucristo. Ser testigo de Jesucristo significa mucho más que morir por su fe. Esto significa que vives tu fe independientemente de las consecuencias, incluso la muerte si es necesario. Pero eso significa que vives tu fe y que no tienes vergüenza ni disculpas por el hecho de que amas a Jesucristo. Mi equipo favorito es Liverpool. ¿Conoces el equipo de fútbol Liverpool? Nací cerca de Liverpool y lo apoyé toda mi vida. Ganaron la liga inglesa el pasado fin de semana. La gente celebra porque Liverpool es una marca global. Liverpool está en la cima del mundo. La gente está orgullosa de su equipo de fútbol. Están orgullosos y cantan sobre su equipo de fútbol. Tatuaron los nombres de los jugadores en sus cuerpos. Espero, si los cristianos son tan apasionados por Jesucristo y no se avergüenzan de usar el nombre de Jesús en el lugar de trabajo, en los parques y en sus vidas personales y privadas, ustedes lo serán. ¿Por qué mis testigos no dicen sobre Jesús? Él promete que cuando salgas con fe y pones todo en línea para Dios, estás dando testimonio de lo que Jesús significa para ti en tu vida. En ese momento Jesús dijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre ti con gran poder. La palabra es dinamita, dunamis. La palabra dinamita, recibimos la palabra dinamita de dunamis. Permítame preguntarte, si la dinamita entra en tu vida y explota, ¿hay algo igual? De nuevo, no. Jesús dice en Romanos que tal Jesús fue declarado poderoso, dinamitoso, para convertirse en el Hijo de Dios a través de su resurrección. Es decir, después de la resurrección de Cristo, todo en la historia del mundo cambió debido a la muerte de Mahoma. Buda murió, otros jóvenes religiosos en sus ojos pueden usted Confucio murió. Tenemos las tumbas de todos estos grandes hombres de la historia, pero solo la tumba de Jesús está vacía, y esto cambia todo en nuestro mundo. Por lo tanto, si vamos a recibir el don del Espíritu Santo, debemos ser testigos. Esto significa que hacemos lo que sea necesario para dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo, independientemente de las consecuencias. No nos importa lo que el mundo piense de nosotros. Entonces veremos el Espíritu Santo derramado de una manera poderosa. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión hoy? El primer gran reinicio fue en la época de José, concentrando el poder económico en las élites estatales de Egipto y esclavizando a la gente común. Aquellos que sobrevivieron, como Jacob, vivieron en el campo y acumularon su riqueza en forma de metales preciosos fuera del sistema económico egipcio. El segundo gran reinicio que está sucediendo hoy también concentrará el poder económico de las élites sociales y esclavizará a la gente común a través de la CBDC. Muchos periodistas seculares han hecho la misma alarma. Está ocurriendo. Poco podemos hacer para detenerlo. Aquellos que entienden lo que está sucediendo, como los fondos soberanos de riqueza, los ricos de nuestro mundo, los súper ricos y los bancos nacionales de nuestro mundo, están reservando tanto oro y plata como puedan para que tengan riqueza fuera del nuevo sistema económico.
Pero el único reinicio que realmente importa, el gran reinicio final, está abierto a todos nosotros hoy. Experimentamos nuestras bendiciones cuando entregamos nuestros corazones y voluntades a Dios cada mañana y oramos diariamente por la plenitud del Espíritu Santo. Voy a desafiarte, a partir de hoy, cuando ustedes se arrodillan por la mañana, inicien su día en oración, como deberíamos hacerlo nosotros. Pide el bautismo del Espíritu Santo. Pídele que el Espíritu Santo de Dios te llene para que te haya menos de ti y más de Jesús en tu carácter, día tras día. Pídele al Espíritu Santo que cambie su carácter, guíe sus decisiones, enalce y exalte sus pensamientos, los levante de sus deseos caídos, aliente nuestro testimonio y nos une con nuestros hermanos y hermanas de ideas afines en Carolina del Sur. Y al exaltar a Jesús en nuestras vidas y testificar una vida de amor, podemos atraer a tantas personas como sea posible a Cristo para siempre. Hoy nuestra élite está acaparando oro. Si participamos en el gran restablecimiento final, no seremos simplemente acumulando oro. En el gran reset final, caminaremos por las calles de oro. ¿Quieres saber cómo será cuando lleguemos al cielo? Mi versículo favorito de la Biblia es 1 Corintios capítulo 29. No he visto, ni he oído, ni he entrado en el corazón de las personas lo que Dios ha preparado amorosamente para los que le aman. No sabemos lo que Dios ha preparado para nosotros. Solo sé que esto es algo más allá de mi imaginación, donde mis necesidades más profundas serán satisfechas, mis dolores más profundos serán curados y mis placeres y deseos más profundos serán satisfechos. Dios tiene algo especial para aquellos que participan en el único restablecimiento que realmente importa. A menos que una persona nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Rezo para que todos nuestros corazones y mentes experimenten este gran estudio la próxima semana, el próximo mes y el resto del año lleno de gracia. Experimentaremos el llenado, el bautismo y la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas para que cuando la gente nos vea, vean a Jesucristo y se sientan atraídos hacia Él. Que Dios nos bendiga mientras experimentamos un gran reinicio en nuestras vidas personales. Inclinemos la cabeza y oremos. Padre Celestial, sabemos que estamos viviendo tiempos importantes. Sabemos que los gobiernos de todo el mundo están construyendo sobre arenas movedizas. Sabemos que nuestro sistema monetario se está muriendo ante nuestros ojos. Sabemos que los corazones de muchas personas están fracasando porque temen lo que va a pasar a nuestro mundo, el medio ambiente, la economía, el colapso social y la ruptura de las familias. Pero Padre, no queremos vivir en miedo o dolor. Debemos levantar la cabeza y decir que este es el Señor que esperamos y que vendrá a salvarnos. Por lo tanto, Padre, hoy de nuevo pedimos el bautismo de tu Espíritu Santo. Señor, purifica las acciones de la carne. Eliminar las manchas y la vergüenza, la culpa y el miedo de nuestro pasado y reemplazarlos con amor y alegría, esperanza, gentil ternura, sufrimiento prolongado y misericordia espiritual. Padre, queremos que el fruto de tu Espíritu Santo se refleje en nuestro carácter a partir de hoy. Padre, solicitamos hoy tu promesa de realizar por nosotros aquello que somos incapaces de hacer por nuestros propios medios. Entonces, Señor, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Nos llena, nos transforma, nos moldea y nos da forma. Padre, cuando tú y tu Hijo entraron, hubo nubes de gloria buscando a aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Que seamos descubiertos en el único libro que realmente importa. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.